Muy bien, le dejo el tiempo, Luis. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia de los Pitagóricos. Les damos la bienvenida a esta noche muy especial en la que estamos presentando el primer volumen de nuestra revista de los Pitagóricos. Estamos realmente muy emocionados con los artículos que presenta este primer volumen, ¿verdad? Y esta noche pues tenemos como una presentación de varios de los autores de estos artículos. Mi nombre es Luis Medrano, ¿verdad? Yo voy a estar aquí con ustedes presentando, al igual que Vivian de Ruiz. Y entonces, como primer punto de esta noche, tenemos unas palabras por la doctora Marvel Rodríguez, que esperamos que esté aquí con nosotros. Creo que no se encuentra, lamentablemente, ahorita. Entonces, dado que no está, vamos a presentar a nuestro primer autor, ¿verdad? De esta noche. Vamos a darle las... Ahorita voy a compartir mi pantalla para poder presentárselos, para que lo puedan conocer. Vamos a ver. Y tenemos a nuestro primer autor, ¿verdad? Que es Miguel Morazán, Miguel Monzón, que él es un experto en educación, ¿verdad? Tiene una gran trayectoria en lo que es la gestión educativa, tanto en docente universitaria y liderazgo institucional. Se ha desempeñado como director general en el Colegio Cristiano Verbo de Retaluleu. Ha sido coordinador de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Panamericana de Guatemala. Ha sido docente universitario en diversas facultades de ingeniería, ciencias médicas y ciencias económicas. También ha dictado, ¿verdad?, conferencias en México, Perú, Ecuador, Colombia y Costa Rica, abordando temas como inteligencia artificial, educación 5D y sinergia entre habilidades socioemocionales y de pensamiento lógico. También ha sido autor de otras revistas científicas, de indexes y de libros de carácter literario. Pues él, como bien se menciona, pues tiene esta gran experiencia, se ha formado como licenciado en Educación y Administración Educativa, así como también tiene la licenciatura en Educación de la Matemática y la Física, y tiene una maestría en Planificación de Desarrollo y Evaluación Docente de la Universidad San Pablo. También tiene una maestría en Gestión del Talento Humano de la Universidad Panamericana, así como un doctorado en Economía de Mercado de la Universidad de Occidente. Entonces, le damos la bienvenida a nuestro primer autor, ¿verdad?, que lo está publicando con nosotros en este primer volumen. Entonces, le damos ahí la palabra a Miguel Cordero. Muy buenas noches, es para mí un gusto y un placer participar el día de hoy. Espero que se esté escuchando y que de la misma manera se pueda estar viendo la publicación de mi presentación. Quiero abordar en este momento de manera bastante sencilla este artículo, que quiero agradecer mucho a la revista Los Pitagóricos por darme la oportunidad de haberla presentado. Y tiene que ver con una reflexión ética sobre ese dilema que muchas veces enfrentamos en matemática educativa, que tiene que ver con el rigor y la creatividad. Partiendo de un punto bastante interesante que tiene que ver con que la formación tradicional de enseñar matemáticas se ha basado en la precisión y el rigor, lo que históricamente pues ha llevado a asociarla con métodos a veces estrictos y a veces centrados en la resolución de ejercicios con demostraciones de teoremas y pues en grados posteriores. No obstante, en la educación actual se presenta el reto de no limitar la creatividad de los estudiantes, y es ahí en ese punto en el que encuentro un conflicto. El conflicto entre la exactitud de la verdad matemática y la necesidad de fomentar la libertad creativa, y ese es el tema de esta reflexión. Como una revisión teórica bastante elemental, puedo mencionar que, por ejemplo, la enseñanza de las matemáticas ha revolucionado pues desde sus raíces tradicionales, centradas en la memorización, la precisión algorítmica, ha ido evolucionando hacia enfoques más contemporáneos que van promoviendo el pensamiento crítico y, por supuesto, la resolución de problemas.
Si bien históricamente la disciplina ha valorado el rigor lógico y la exactitud de los procedimientos que son inspirados en obras como de Euclides, por ejemplo, se reconoce que esta perspectiva, aunque necesaria para la solidez conceptual, puede resultar limitante o limitada para el desarrollo de la creatividad, como por ejemplo Bowler, su obra de 2022, argumenta que el énfasis exclusivo en un rigor puede inhibir la capacidad de los estudiantes para explorar, conjetuar y, por supuesto, construir conocimiento de forma activa. Una segunda revisión teórica puedo mencionar que esta transformación va respondiendo a las exigencias del mundo globalizado, es decir, lo que actualmente estamos viviendo. Y dentro de este marco, la educación matemática se configura o se reconfigura para integrar metodologías activas, como tanto lo hemos escuchado, basado en problemas, el aprendizaje colaborativo y una exploración guiada que, según Santos Trigo, en el año 1992 en su publicación, permite al estudiante ser protagonista en la construcción de su conocimiento. Por otro lado, también la integración de estos nuevos enfoques implica también una revisión de los contenidos curriculares, que es tanto un problema académico como administrativo, quiero señalar, porque es en ese sentido en el que el docente debe asumir un rol renovado, por supuesto, no solamente para que sea un transmisor de conocimientos, sino como un mediador didáctico que equilibra el rigor matemático con un enfoque creativo. Al respecto, Saltos, Vallejo y Moyá coinciden en que esta transformación va exigiendo una educación matemática capaz de responder a las demandas de la sociedad, que está en un constante cambio, pero también mediante prácticas innovadoras y recursos tecnológicos. Encuentro, por lo tanto, acá una tensión, un punto de tensión, pero a la vez una sinergia. ¿Por qué razón? Porque la tensión entre ese rigor y la creatividad surge de una necesidad de equilibrar una precisión lógica con la exploración flexible en un proceso de aprendizajes. El rigor nos asegura la validez, una consistencia de procedimientos matemáticos, y por otro lado la creatividad permite a los estudiantes resolver problemas desde múltiples perspectivas, desde su contexto, de forma innovadora y por supuesto adaptativas. Aquí hay una sinergia, por lo tanto. No solo enriquece la experiencia educativa, sino que también desarrolla competencias críticas para enfrentar desafíos reales, demostrando precisión, creatividad y que no se excluyen como tal, sino que potencian a la vez una enseñanza matemática significativa y transformadora. Aquí entonces presento un punto de discusión ética. ¿Por qué? Porque la dimensión ética de la enseñanza de las matemáticas adquiere relevancia al estudiar una necesidad de equilibrar un rigor tradicional de enfoques con la creatividad que en este momento pues está en auge, tal y como lo dije anteriormente. Ese equilibrio ético que se busca exige que los docentes generen entornos de confianza donde los estudiantes se sientan libres para experimentar sin renunciar a la vez con la rigurosidad conceptual que estamos acostumbrados a llevar en nuestras aulas. ¿Qué puedo encontrar acá como una discusión de resultados? Que el exceso de rigor en la enseñanza tradicional de las matemáticas puede limitar la creatividad estudiantil. Lo que se propone, por lo tanto, es un enfoque más flexible, que combine precisión conceptual, por supuesto, pero que fomente la participación activa. Número 2, la incorporación de tecnologías, metodologías innovadoras, que viene siendo como la clave para equilibrar todo esto, pues permite personalizar un aprendizaje, estimular un pensamiento crítico y responder, por supuesto, a las demandas de hoy. Número 3, la dimensión ética en la enseñanza de las matemáticas exige integrar responsabilidad, tanto en el rigor como en la creatividad. Por lo tanto, acá se promueve una práctica docente que no sacrifique la formación integral del estudiante en nombre de la exactitud, sino que fomente una educación reflexiva, crítica y por supuesto también humanista. ¿Qué propuesta entonces se presenta en mi artículo que estoy el día de hoy exponiendo? La evidencia analizada entonces nos sugiere que el uso de metodologías híbridas que combinen ejercicios estructurados con actividades exploratorias va a potenciar la precisión conceptual. Entonces, con esto quiero decir que el docente de matemáticas tiene que ser riguroso en conceptos, pero a la vez tiene que ser un docente per se. Debe ser un docente con toda la metodología integrada para que el estudiante pueda innovar en todo momento. Estudios como el de Barquero, Richard, Barajas y Font en el año 2014 refuerzan esta perspectiva, porque ellos destacan que los estudiantes creativos son aquellos capaces de formular preguntas, investigar,
representar ideas de múltiples maneras. Entonces, para lograr esto, se propone en mi artículo la incorporación de tecnologías digitales y herramientas interactivas que permitan a los alumnos experimentar en entornos seguros, simulados, además de promover la formación continua de los docentes con metodologías activas y enfoques éticos. Como conclusiones y como para no alargar mucho más mi participación, lo coloco de manera bastante resumida diciendo que la enseñanza de las matemáticas debe equilibrar este rigor lógico con la creatividad, promoviendo un aprendizaje significativo y adaptativo. Número dos, la incorporación de metodologías activas y tecnologías digitales favorece el pensamiento crítico y la innovación sin comprometer la precisión conceptual. Número tres, la dimensión ética exige que los docentes promuevan ambientes donde la exploración creativa se valore tanto como la exactitud matemática. Y número cuatro, evaluar de forma holística, considerando tanto la rigurosidad como la originalidad, que es clave para formar estudiantes preparados para los desafíos del día de hoy. Agradezco mucho y esta ha sido mi participación. Muchas gracias, Miguel Cordero. Realmente muy interesante el tema que estás hablando y muy actual. Realmente agradecemos mucho tu participación, ¿verdad? En este artículo, con este artículo. Entonces, primeramente vamos a pasar con el siguiente. Solo vamos a mencionar antes a Luis, ¿verdad? Que lamentablemente pues no está con nosotros el día de hoy por cuestiones personales, ¿verdad? Pero también es un miembro de los pitagóricos, ¿verdad? Miembro de la red guatemalteca de la conjetura de Collatz. También ha impartido talleres sobre el uso de GeoGebra. Participó en actividades académicas DEMLE, ¿verdad? Que tuvo sede en el Centro Universitario de Occidente. Participó como conferencista en el Encuentro Internacional de Estudiantes de Formación de Educación de la Matemática de la Universidad de Costa Rica. También participó en conferencias en el primer Congreso Nacional de PADEP. Actualmente labora como docente en el ciclo básico y diversificado, ¿verdad? Del nivel superior. Eh, También es profesor de enseñanza media en matemática y física y también licenciado en la enseñanza de la matemática y física, ¿verdad? Es otro de nuestros autores, ¿verdad? Que pues lamentablemente no pudo estar con hoy para platicarnos un poco acerca de su artículo. Entonces le doy la palabra a Vivian para que nos presente a la otra compañera para que nos platique de su artículo. Ok, no sé si Vivian estará por ahí para que nos pueda presentar a la siguiente compañera. Ahorita voy en un momentito. No tengo pena. Buenas noches. A continuación, les voy a hablar sobre la ponencia de Celeste Anaí Espinales Gálvez. Es miembro del grupo de los Pitagóricos, docente ad honorem para el programa de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala, docente de nivel superior en PADEP-USAC, docente de matemática y física en siglo básico y diversificado. Ha participado como ponente en congresos internacionales RELME 36, México, Cuarto Encuentro Internacional de Estudiantes en Formación en Educación Matemática de la Universidad de Costa Rica, Séptimo Simposio Internacional de Matemática Educativa UCR, bajo la línea de investigación de las representaciones semióticas. En 2024 lideró como presidente del comité organizador del Séptimo Congreso Internacional de Didáctica de la Matemática, USAC. Su formación académica es profesora de enseñanza media en matemática y física en la Universidad de San Carlos de Guatemala, licenciada en la enseñanza de la matemática y física en la Universidad de San Carlos de Guatemala y cierre de pensum de maestría en didáctica de la matemática. Y a continuación le dejamos el tiempo a Celeste Anaí para que nos exponga acerca del volumen de la revista Los Pitagóricos. Muchas gracias, Vivi. Buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla y por favor, si
hay un inconveniente para escucharme o para ver mi pantalla, pues me lo hagan saber. Bueno, entonces yo voy a hablarles sobre mi artículo publicado en este primer volumen. Pues mi artículo está basado en una investigación de grado. Solo me confirma si se ve mi pantalla ya por... Ah, creo que ya se me aparecía en negro Se ve. aquí. Ah, gracias. Bueno, entonces el artículo que yo presenté en este volumen de la revista está basado en mi tesis de grado, cuyo tema era la importancia de la aplicación de la teoría de representaciones semióticas para el aprendizaje de la geometría analítica. Bueno, este estudio fue realizado con docentes y estudiantes de bachillerato de, del lugar pues, donde yo me desempeño. Bueno, como manera de introducción, el principal sustento de la investigación fue la teoría de representaciones semióticas de Raymond Duval, ya que Raymond Duval pues afirma que los objetos matemáticos pues no son accesibles a la percepción, por lo que necesitan representarse para conceptualizarse y entenderse. En cuanto a la geometría analítica en nuestro país, Guatemala, su enseñanza se establece dentro de nuestro currículo nacional base para el grado de cuarto bachillerato. Sin embargo, por lo general es un tema que se omite en las aulas guatemaltecas. Y si en dado caso se enseña que eso es poco común, según González, menciona que por lo general si se enseña, los estudiantes son simplemente arrojados a un mundo de cálculos donde se desligan las situaciones geométricas de sus modelos algebraicos. Entonces, en este sentido, eh, es necesario utilizar distintas representaciones para que los estudiantes puedan tener una mejor comprensión del objeto matemático que se enseñan, pero algunos de los factores específicamente que influyen en la geometría analítica para los docentes es que hay algunas representaciones que se vuelven un poco complejas de elaborarlas y por diversos factores muchos docentes deciden o simplificarlas o omitirlas y esto es desaprovechar procesos mentales que favorecen el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes. En palabras de Vincent Font, hablar de representación equivale a hablar de conocimiento y significado, comprensión y modelización. Por lo tanto, desestimarlas constituye una brecha en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, los objetivos de la investigación fueron identificar qué tipos de representación utilizan los docentes con mayor frecuencia al enseñar geometría analítica, también determinar cómo las emplean para promover la comprensión de contenidos y conocer las percepciones que los estudiantes tienen sobre su uso y cómo su uso impacta en el aprendizaje. Este estudio fue realizado con 46 estudiantes, que fueron de 4 centros educativos privados de Morales y Zabal, Guatemala, y 7 docentes. Estos 7 docentes corresponden a los docentes que imparten el área en cuarto y quinto bach. Se utilizó un enfoque mixto de investigación. Se aplicaron cuestionarios divididos en dos partes. Una parte del cuestionario enfocada en la parte cualitativa para recoger percepciones, opiniones y comentarios de docentes y de estudiantes, y también una serie de 5 reactivos específicamente sobre geometría analítica que se aplicaron a los estudiantes para determinar cuánto conocimiento tenían sobre los temas. Se plantearon hipótesis también. La hipótesis nula era que la forma en que los docentes utilizan las representaciones para enseñar geometría analítica no es efectiva para promover una adecuada concepción de contenidos, ya que los estudiantes no son capaces de reconocer y manejar diferentes representaciones semióticas de los objetos matemáticos. Esto se ve reflejado en la obtención de notas menores a 70 puntos en los reactivos que se propusieron. Y la alternativa, pues, que es la contraria a la nula, que sí es efectiva, ya que se hace un buen uso de estas representaciones. Entonces, bajo esta metodología, se aplicaron los cuestionarios y se recogieron algunos datos muy interesantes que se sustentan en las bases teóricas del estudio. Por ejemplo, uno de los resultados
eh, que más llamó la atención respecto a lo que los estudiantes opinan es hacer la siguiente pregunta. Miren, ¿qué ejercicio te solicita tu docente con mayor frecuencia? Se le hizo esa pregunta a los estudiantes y un 84.8% de los estudiantes dicen que lo que más se les solicita a ellos en un ejercicio es encontrar ecuaciones algebraicas. Entonces, esto evidencia que los docentes están dando una mayor inclinación hacia el registro de representación algebraico. Entonces aquí, esa sería la primera pregunta. Luego se les pregunta a los estudiantes, cambiar de diapositiva. Esta pregunta, ¿cuál de los siguientes ejercicios se te dificulta más? Y tenemos aquí 4 transformaciones. Está convertir una representación gráfica algebraica, formular una representación algebraica a partir de una representación en lenguaje natural, convertir una representación algebraica gráfica, describir en lenguaje natural representaciones gráficas y luego se les da la opción todas las anteriores. Se observan, la mayoría seleccionó todas las anteriores, entonces consideran tener dificultad en todos los procesos que se les propusieron aquí. Sin embargo, como segundo lugar, y aquí hay un punto que se va a contrastar con otros resultados, que un 21.7% dice que se les dificulta convertir una representación gráfica algebraica. Entonces, esto quiere decir que después de decir que todas, ¿sí? La otra que sigue es convertir gráfico a algebraica. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál se les dificulta menos? Que es la pregunta contraria a la anterior. Entonces, a ellos se les presentan las mismas opciones y, como ustedes observan, la mayoría responde convertir una representación algebraica gráfica. Entonces, esto resulta curioso porque la segunda que tenía mayor dificultad para ellos es convertir gráfica algebraica y la de menor dificultad para ellos, eso no es al revés. Aquí la de mayor dificultad, sí, gráfica algebraica, y la de menor dificultad para ellos es una algebraica gráfica, es decir, es la contraria. Entonces aquí se puede contrastar estos dos resultados en base a lo que dicen Asnar y otros autores, que uno no debe asumir que si hay habilidad para transformar representaciones en un sentido, esto garantiza la capacidad de hacerlo en el sentido contrario. Esto no es así. Porque, por ejemplo, la conversión de gráfica algebraica, que era la anterior, es menos congruente que la representación algebraica gráfica, por términos de congruencia de Dugal. Entonces, no necesariamente que lo pueda hacer en una dirección significa que también lo hará en el sentido contrario. Entonces, aquí hay algunas percepciones que se recogieron sobre el uso de representaciones. La pregunta era que cómo ellos creían que el usar distintas representaciones favorecía su aprendizaje o si no lo favorecía. Y en su mayoría, por los datos recogidos, en su mayoría dicen que les ayuda a comprender mejor los conceptos, sobre todo cuando se trata de analizar figuras. Dicen que también encuentran útiles las explicaciones verbales. Esta respuesta fue bastante común porque dice que favorece mucho comprender el problema o cuestionarte. Hablan en algún otro comentario por ahí durante la investigación que el tomar notas, el leer textualmente de un texto, les ayuda mucho a comprender. Entonces, en este sentido, se ve que los estudiantes tienen cierto apego a las representaciones en lenguaje natural. Y durante la investigación se recogió información que es una de las que menos utilizan los docentes. Sin embargo, para los estudiantes este tipo de representación es bastante importante. Y dicen aquí hay otros comentarios, siento que favorece, me ayuda a abrir un poco mi mente y me ayuda a obtener diferentes métodos de soluciones. Entonces, en general, la percepción general es que usar diferentes representaciones desde el punto de vista de los estudiantes les favorece, les ayuda a aprender
un poco más significativamente. Y aquí, para ir finalizando, bueno, vamos a pasarnos a los resultados. De hecho, estos son los resultados generales de los reactivos. Son muy bajos, muy pocos estudiantes lograron obtener una nota aprobatoria. Y solo voy a mostrar tres. Por ejemplo, aquí se le preguntaba cuál era la expresión, cuál era equivalente de las tres opciones a la expresión que se les presenta. En este caso, esta fue el reactivo con más respuestas correctas. Vemos que se trata simplemente de un tratamiento. Y según las bases teóricas, este es el proceso más sencillo para los estudiantes. Y entonces esta fue la respuesta que tuvo más respuestas correctas. Sin embargo, no fue ni el 50%. Luego esta, si se dan cuenta, es una conversión entre el registro gráfico a algebraico. Una de las que ellos dijeron que se les dificulta más y precisamente fue el reactivo con menos respuestas correctas, solamente 10 de 46. Entonces, esta conversión les es bastante difícil y coincide con lo que ellos afirmaron en la pregunta que se les hizo. Y el último reactivo era este. Miren, este es el segundo reactivo con mayor respuestas correctas. Tenían que describir la gráfica o seleccionar la opción que describe la gráfica. Entonces estamos pasando de una gráfica a una descripción textual, a un lenguaje natural. 18 de 46 respuestas fueron correctas. Por prueba de hipótesis, en este caso, los parámetros se hizo por proporción y por promedio, y ambos parámetros caen en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluyó que la forma en que se están utilizando las representaciones para enseñar geometría analítica, pues, no es efectivo para promover una adecuada concepción de contenidos. Entonces, como conclusiones, las representaciones principalmente usadas son las gráficas y algebraicas por los docentes, sobre todo las algebraicas, y en menor medida las representaciones en lenguaje natural casi no se utilizan. También se concluye que existe debilidad en la articulación de diferentes representaciones semióticas, puesto que aunque las usan, no las usan de la forma adecuada para aprovechar al máximo el desarrollo del pensamiento matemático. Y en general, la percepción que tienen los estudiantes respecto al uso de representaciones es que facilitan el aprendizaje de conceptos, les ayudan a analizar de manera más profunda los objetos estudiados y a obtener diferentes métodos de solución a problemas. Entonces, esta investigación profundizó un poco sobre el entendimiento de cómo los registros de representación semiótica impactan en el aprendizaje de los estudiantes. Y creo que una de sus limitaciones es la población, ¿verdad? Es bastante reducida. Y también no se incluyeron todos los temas de geometría analítica, puesto que conociendo el avance que tenemos en cuanto a contenidos curriculares, no se abarcan todos los contenidos de geometría analítica como para poder analizarlos todos. Entonces, básicamente solo las cuestiones más básicas. Sin embargo, puede servir como referencia para ampliar un poco más en futuras investigaciones. Entonces, esta ha sido mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Celeste. Es un artículo muy interesante, una investigación muy, muy interesante la que nos estás comentando el día de hoy, ¿verdad? Entonces agradecemos mucho por esta aportación muy interesante. Entonces voy a presentarles al siguiente autor, ¿verdad? Que tenemos el día de hoy, que es Juan Humberto, ¿verdad? Él es docente bueno, segundo. Él es docente en la enseñanza de nivel primario, ¿verdad? Medio universitario. Ha trabajado también en administración educativa y gestión de proyectos en distintos niveles educativos y es un miembro activo, ¿verdad? De nuestro grupo de los Pitágoras. Como bien lo decía, ¿verdad? Él es licenciado en la enseñanza de la matemática y la física. Tiene una maestría en didáctica de la matemática y también un doctorado en investigación.
Entonces te damos la palabra, Juan Humberto, ¿verdad? Para que nos puedas compartir sobre tu artículo, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos conocer el día de hoy? Muchas gracias, Luis. Buenas noches a todos. Es un gusto saludarles eh, por este medio virtual. En esta oportunidad, pues tengo a bien darles algunos elementos que se exponen dentro del volumen número 1 de la revista de los Pitagóricos. Un tema muy interesante que se aborda en uno de los apartados de la revista es el aspecto del pensamiento trigonométrico, ya que este, este elemento de la matemática es fundamental en muchas áreas científicas, pues tiene una diversidad de aplicaciones prácticas. La importancia de dicho pensamiento radica en el estudio de las relaciones entre los lados, ángulos de los triángulos, que son algo básico en la enseñanza de la geometría y que son el punto de inicio para abordar este tipo de pensamiento. Por otro lado, es indispensable este pensamiento en diversas ramas científicas, entre los que podemos mencionar la física, ¿verdad? La óptica, entre las ramas propias de la física, ¿verdad? También como las ondas y la mecánica. También se puede ver sus aplicaciones dentro de la astronomía, como por ejemplo para calcular distancias y posiciones de cuerpos celestes. Por el alcance que tiene este tipo de pensamiento, no solo es una herramienta para áreas científicas, sino también representa una forma de concebir y organizar el mundo que nos rodea. De tal manera que este es el elemento clave, este apartado que les acabo de comentar es el elemento clave donde radica la importancia del, del, del pensamiento trigonométrico y razón por la cual este artículo dentro del volumen de la revista está titulado como el pensamiento trigonométrico, ya que hace una descripción sobre el dominio y la importancia de este pensamiento en la enseñanza, considerando siempre algunas definiciones prácticas que pueden servir como estrategias para la aplicación en matemática. El, el esquema teórico del artículo es- tiene tres ejes fundamentales. El primero, pues se aborda, dentro del artículo se aborda las definiciones acerca del pensamiento trigonométrico desde la perspectiva contextual apegado a la realidad, planteando un breve contraste entre su aplicabilidad con distintas ramas científicas. El segundo elemento del marco teórico del artículo se basa en las definiciones que se fundamentan en referencias de autores con mucha experiencia dentro de la educación matemática. Entre ellos les puedo mencionar, por ejemplo, a Gisela Montiel, el propio doctor Juan Carlos Ruiz, Scholz Marván, Sánchez Duarte, entre otros. Entre otros elementos que se pueden comentar dentro del artículo. Por otro lado, tenemos un tercer eje importante en este artículo y es el hecho de darle un sentido práctico al escrito, ¿ya? Y esto se da mediante la descripción de ciertas aplicaciones del pensamiento trigonométrico que van desde prácticas cotidianas como las mediciones de superficies hasta considerar algunos constructos matemáticos que lo acercan bastante a la realidad. Esto en el punto de vista del marco teórico que se aborda. Para la metodología ¿cómo se llama? De este artículo, se basa en concepciones personales propios de su servidor, siempre fundamentadas en autores de fuentes confiables, que ya les había mencionado algunos de ellos, y verificables para respaldar la presentación del escrito en esta revista. También tenemos como característica clave de este escrito es un ensayo expositivo donde pues se brinda una explicación detallada acerca de la importancia del pensamiento trigonométrico como desde su definición, argumentando siempre la aplicabilidad dentro del ámbito de la matemática.
El artículo concluye con, con un análisis sobre la importancia del pensamiento trigonométrico, haciendo énfasis en la capacidad de organizar fenómenos periódicos, analizar relaciones entre elementos de la geometría, trigonometría, modelaciones algebraicas y realizar algunos cálculos puntuales en situaciones teóricas y prácticas. Así que cordialmente invitados a leer también este apartado de la revista del volumen número 1 de los pitagóricos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Humberto. Realmente muy interesante tu aportación, ¿verdad?, para la revista. Realmente estamos muy agradecidos con esto. Entonces le doy la palabra también nuevamente a Vivian para que nos presente al siguiente autor de la revista de los Pitagóricos. Entonces, Vivian, le doy ahí la palabra. Y con mucho gusto, solo voy a cambiar diapositiva. Ahora hago la presentación del licenciado Freddy Augusto Sandoval de León. Su experiencia docente de 32 años impartiendo cursos de física y matemática en los diferentes niveles del sistema educativo nacional. Es catedrático titular de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media en la Cátedra de Física. Fundador de la Escuela de Ajedrez en EFPEM, Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media. Autor del texto de matemática para aspirantes a ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha impartido capacitaciones en diferentes regiones de Guatemala y Latinoamérica. Ex becario de JICA, coautor de textos para la enseñanza de la matemática de Editorial Santillana, de la serie Guatemática del Ministerio de Educación de Guatemala, así como coautor del texto Didáctica de la Matemática para la formación de los futuros profesores de física y matemática. Formación académica, licenciado en la enseñanza de la matemática y física, maestría en formación docente, doctorado en innovación y tecnología educativa. A continuación le dejamos la palabra al licenciado Freddy para que nos exponga acerca de la revista. Muy buenas noches, un gusto saludarlos, ver rostros conocidos. Realmente me siento bastante complacido por la invitación del doctor Juan Carlos. Entonces vamos a hacer la presentación del día de hoy, agradeciendo también a la revista Los Pitagóricos por la oportunidad de exponer elementos que son parte de nuestro quehacer cotidiano en esta actividad de tipo educativo. De hecho, a través de esa práctica pedagógica diaria que hacemos los docentes, hemos ido recogiendo experiencias que se han acumulado a lo largo de los años que mencionaron. Entonces, una de ellas es precisamente las herramientas tecnológicas emergentes, la realidad virtual y la realidad aumentada, que están en este momento como siendo el punto de coyuntura en la nueva forma de enseñanza que se está buscando a nivel mundial, aprovechando precisamente el auge que tuvieron este tipo de herramientas no hace mucho. Entonces, haciendo un análisis y una revisión bibliográfica de qué es lo que hay en la actualidad, hemos encontrado que, por ejemplo, tenemos diversas herramientas colaborativas en línea, herramientas que nos sirven para evaluación y retroalimentación tecnológica, por supuesto, las herramientas de ciberseguridad y privacidad en el entorno educativo, el desarrollo de habilidades digitales, que va siendo muy importante en el contexto también de la formación de los docentes. Entonces, todo esto nos da tendencias emergentes y futuras en tecnología educativa. Creo que todos somos testigos de los cambios que están en este momento dándose en relación a la tecnología. Es decir, cambios en los cuales, por ejemplo, esta investigación que se realizó el año pasado, hoy ya es prácticamente, podríamos decir, hasta obsoleta por la velocidad en la cual están emergiendo todas las tecnologías, las plataformas
e-learning y las de gestión de aprendizaje, las aplicaciones móviles educativas. El celular se está volviendo un elemento muy importante, entonces los docentes se van a tener que enfrentar a dilemas en que si lo aprueban su uso dentro del aula o no lo aprueban, pero sí hay muchos elementos que están dando lugar a que esto sea algo que tenemos que ir acostumbrándonos los docentes en el aula, en la realidad del aula. Y por supuesto también este tema que les menciono de realidad aumentada, realidad virtual, y por último la inteligencia artificial y el aprendizaje adaptativo. Otra situación también que está de boga ahorita, precisamente con las diversas versiones de la IA, del famoso ChatGPT 4.5 ahora y las aportaciones que vienen de los países asiáticos. Entonces, en ese contexto, hemos ido viendo que están surgiendo estas nuevas formas de enseñanza, nuevas formas en las cuales se están involucrando estos dos temas que son los que se trabajaron y los cuales les estoy dando énfasis, la realidad virtual y la realidad aumentada. Eh, Hay conceptos de la física que son muy abstractos, que son muy complejos, difíciles de entender para el profesor que empieza a formarse en los primeros años. Y entonces la idea era precisamente tener una experiencia inmersiva con ellos, con un elemento que pudiera vincular la realidad con la virtualidad y ver en esta práctica que se hace a diario, eh, recoger qué elementos son, qué implicaciones hay en presentar al estudiante este tipo de situaciones. Entonces, se propuso como objetivo general para los cursos que se impartieron durante el año 2024 integrar simuladores en las diferentes áreas que se estaban trabajando. También abordamos la página denominada coespace.edu y de ahí surge la utilización de la herramienta de realidad aumentada llamada Cubomergy, que es una tecnología que combina realidad virtual y realidad aumentada, aplicada precisamente a la enseñanza de la física. Y es que sucede que como estamos hablando de que se han ido renovando las herramientas tecnológicas, en el año 2022 Villamarín Reynoso nos dice que estábamos en el año 2022 en la quinta generación de tecnologías emergentes, pedagogías emergentes que ahora se están combinando y que están tomando nuevamente nombre. Por ejemplo, la famosa aula invertida que trabajamos en el año 2010, enviando videos a los estudiantes, tratando de cambiar un poco el rol del docente. Otra vez se ha vuelto a poner de moda en el sentido de que ahora ya el Internet nos permite retomar otra vez el aula invertida, pero ya con nuevos elementos, nuevos aportes, para ver qué cambios se pueden dar en el estudiante y de qué manera se pueden aprovechar esos cambios. Así que se están generando nuevas prácticas pedagógicas que buscan precisamente facilitar el aprendizaje de estas nuevas generaciones de estudiantes, nuevas generaciones que ahora traen ya como habilidad innata el manejo eficiente de la tecnología. Ustedes le dan un celular a un niño de 3 años y se van a sorprender cómo la manipulación instantánea del dispositivo es innata ya en ellos. Entonces, viendo todas estas situaciones, es que empezamos a hacer exploración de estas páginas y les decía, nos propusimos el objetivo de presentar simuladores que son realidad virtual, es decir, estamos inmersos precisamente en ese campo.
En el laboratorio de física, nosotros podemos hacer una experiencia de manera práctica, con elementos en los cuales el estudiante aprende a montar el equipo de laboratorio. Sin embargo, ahora se puede aprovechar, se puede aprovechar esta ventaja que presentan los elementos de tipo virtual. Entonces, por el momento, vamos a tratar de ubicarnos acá en estos elementos. Voy a volver a compartir aquí la pantalla y tratar de descargar solo uno de tantos elementos que estamos aplicando. Entonces, voy a tratar de ubicarlo acá ahorita. Creo que ya lo tenemos ahí en pantalla. Entonces, un simulador que en el año 2012 presentamos en la cátedra de física y que hoy en día es ya conocido por el 98% de nuestros estudiantes. Esta práctica de laboratorio la hacíamos en la década de los 90 y nos llevaba 2 horas poder establecer líneas equipotenciales. Obtener 5 líneas equipotenciales alrededor de una carga era una hazaña en 1990. Hoy en día acá tenemos la línea equipotencial. Ustedes observan ahí, nos muestra 3.7 voltios y la idea es que la línea mantiene el voltaje alrededor de la carga. Entonces, obteníamos esta y podemos ir combinando también obteniendo otras simulaciones, pero eso es lo que se trabaja precisamente con realidad virtual, estar inmerso completamente en el uso de estos simuladores. Pero por supuesto también hay otros simuladores que nos permiten ya ir combinando. En este caso, ya no solo estar inmersos totalmente, sino que también ir adaptando elementos del ambiente, del contexto real, para que el estudiante los manipule y los aplique a su práctica. Uno de ellos es el cubo Merge. El cubo Merge que se obtiene a través de un envío en una página y que tiene un costo de 300 a 500 quetzales en nuestra moneda, pero que nosotros lo implementamos en el curso de física, presentándoselos a los estudiantes, bajando una simple plantilla, las cuales ellos pueden construir y luego acceder a otra página que es de pago, ¿verdad? La página coespace.edu. Entonces, por ejemplo, acá está el drive donde se puede descargar la plantilla. Luego está la página que les mencionaba, que es de paga, que les va a dar opción a utilizar unas 5 veces la herramienta. También algo interesante que se encontró es que el profesor puede crear su propio contenido. Y al crear su propio contenido, el profesor puede decidir qué quiere mostrar. Puede mostrar el planeta Tierra con los satélites girando alrededor y hacer cálculos de física para encontrar la velocidad de desplazamiento, la altura, etcétera. Algunas situaciones, todas las situaciones que se puedan poder trabajar. Y acá hay un pequeño video porque como les comento, una de las desventajas que se encuentran al usar esta tecnología es que deben ser de paga y tampoco se puede presentar en una exposición como la que estamos ahorita acá. No deja por situaciones ahí propias del programa, no deja que lo presente. Sin embargo, les voy a dar acceso acá a un video. Solo déjenme que lo vuelva a ubicar aquí para que vean cómo se aplica.
Bien, imagínense las infinitas posibilidades que tiene esta herramienta. Llama la atención de los estudiantes, eso es lo interesante. Nosotros siempre tratamos de buscar en la enseñanza llamar la atención del alumno hacia el tema que queremos trabajar. Entonces, esta es como la parte introductoria para el tema. Y acá está el grupo de estudiantes con los cuales trabajé. Este es un grupo de plan diario de Física 4 que están ellos explorando la herramienta. Eh, También tuvimos la oportunidad de explorarla a través de los lentes de realidad virtual, pero ellos, lo interesante es que ellos, algunos de ellos con conocimientos ya un poco avanzados en relación a la creación de contenido, lograron hacer su propio contenido digital para la enseñanza y utilizaron algunos elementos de la termodinámica, como por ejemplo eh, la entropía aplicada a un escenario en donde se podía visualizar diferentes conceptos y que dominaban, porque precisamente el hecho de que sea una investigación de tipo empírico fue, aunque ellos no se daban cuenta, iba observando el nivel de aprendizaje adquirido al manipular este tipo de herramientas. De tal manera de que, como conclusión y como experiencia didáctica, puedo comentarles que sí, efectivamente, las tecnologías inmersivas como la realidad virtual y la realidad aumentada mejoran la comprensión de conceptos abstractos en física. Y por supuesto, estas experiencias didácticas permiten crear muchas más experiencias interactivas y darle un sentido nuevo a esa búsqueda que estamos todos los docentes a nivel mundial de una pedagogía emergente que nos lleve a que el estudiante del siglo XXI y próximamente ya del siglo XXII tenga un aprendizaje efectivo. Así que los invito a leer el artículo y los artículos bastante interesantes en este primer volumen de la revista Pitagóricos, que están ligados a la experiencia y a la realidad nacional que estamos viviendo. Felicitaciones a los autores, a los que publican en la revista también. Y acá dejo mi presentación. Muchísimas gracias. Listo. Sinceramente muy interesante su aportación. Agradecemos mucho su intervención y su apoyo. Entonces, ahora le vamos a dar la palabra a un estimado compañero, ¿verdad? Que también es el secretario de la Asociación Venezolana de Educación de Matemática. Entonces, le damos la palabra a Johan, ¿verdad? Johan, para que nos pueda compartir su experiencia. Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Excelente, Johan. Ok, bueno, en primer lugar les envío un gran saludo desde la República Bolivariana de Venezuela, desde el norte de la América del Sur, en este momento más específicamente desde su estado Anzoátegui. Estoy de visita por acá y me atrapó en este lugar, digamos, esta reunión. Estoy bastante contento por la publicación del primer número de la revista de los Pitagóricos. Estoy muy agradecido con el doctor Juan Carlos Ruiz, mi hermano guatemalteco, por permitirme ser parte de uno, por ser uno de los editores de esta nueva revista que nace con mucha fuerza, con mucha energía y con las potencialidades inmensas, casi infinitas, para apoyar, para fortalecer, para nutrir la comunidad de educadores matemáticos de Guatemala, de Centroamérica, de América Latina y el Caribe y más allá. Esperamos, estos son nuestros mejores deseos para que este sea el primero de muchos números
que luego se convertirán en volúmenes de la revista de los pitagóricos. Eso, digamos que fue la noticia que me contentó más, poder ver cristalizado esta nueva iniciativa de los pitagóricos que, como les comento, tiene unas altas potencialidades para impactar en su región, para permitirle a los nuevos investigadores tener un espacio donde mostrar sus experiencias, que a veces es una de las necesidades de los primeros, de los investigadores jóvenes. Pero además, tengo la certeza que grandes investigadores tendrán la oportunidad de presentarles a los compañeros guatemaltecos y del mundo entero sus avances en investigación en educación matemática. Quisiera felicitarlos por el primer número, principalmente al equipo editorial, también a los autores, jóvenes autores. Y hay una cosa interesante que yo quisiera resaltar en este primer número y es la diversidad. Podemos ver uno de los artículos dedicados a las representaciones semióticas, otro el pensamiento trigonométrico, pero además, como lo decían sus propios autores, que creo que esta también es una buena iniciativa, una buena forma de iniciar, dándole la oportunidad a los autores de dialogar sobre lo que ellos han estado escribiendo, han estado trabajando. Digo que esta es una de las potencialidades de la revista, porque por lo general uno accede a un artículo, lo puede leer, pero a veces sin escuchar al autor, podríamos caer en ciertas interpretaciones que esta oportunidad nos permite tener con mayor claridad. O sea, poder entender el contexto desde donde surge la investigación y por eso la posibilidad de escucharlos es muy valiosa y esperemos que esta sea una de las nuevas y buenas costumbres de, el ejercicio editorial de la revista de los Pitagóricos. Tenemos también la diversidad entre las matemáticas y la física. Es decir, poder ver en este número artículos relacionados con la enseñanza de la matemática y con la enseñanza de la física, como el que nos acaba de presentar el licenciado Freddy Sandoval sobre la realidad aumentada en la enseñanza de la física, que como él muy bien lo mencionaba, es un campo en exploración y en expansión, no solo para la enseñanza de la física, no solo para la enseñanza de las matemáticas, sino en general para la enseñanza de las ciencias, lo cual da un gran valor a este primer número porque tenemos experiencias que, como lo mencionaba el licenciado Freddy, son de actualidad y que van a tener un gran impacto en la comunidad. También hay otro de los artículos que invitamos a leer sobre la transposición didáctica en la enseñanza de la geometría plana. Y también hay uno sobre la reflexión del dilema matemático entre el rigor y la creatividad, que creo que son o engloban un número bastante interesante. Por eso invitamos a la comunidad de educadores matemáticos guatemaltecos a la revisión de este número, pero además yo creo que una de las cosas fundamentales para el fortalecimiento de la comunidad de educadores matemáticos en Guatemala y en Centroamérica y el Caribe y en toda nuestra región es acercarnos a los profesores de matemática, a los profesores de ciencia, acercarlos a ellos, a este mundo de la investigación. Y por eso tiene tanto valor el nacimiento de esta revista como un espacio para el diálogo, para acercar a los educadores a la investigación, para darles las herramientas, pero además para motivarlos a escribir sus experiencias, porque de esta manera, reflexionando sobre su práctica, es una de las oportunidades para crecer y entendiendo que el crecimiento de cada profesor de matemática, de física y de ciencia repercute en el crecimiento de nuestras sociedades. Entonces, quería dejar este mensaje claro del papel que tiene la revista de los Pitagóricos y la importancia de su nacimiento. Para los nuevos investigadores y para los investigadores en desarrollo ya consagrados, quisiera mencionar que la revista tiene una gran diversidad de secciones.
Por esto, creemos que todas las investigaciones que se estén desarrollando en este momento en educación matemática y en enseñanza de la física y de la ciencia en general, podrían tener un espacio en esta revista. Dentro de las secciones se encuentra uno de los enfoques a la vanguardia en la educación matemática en la actualidad, como el enfoque ontosemiótico. También cuenta con un espacio o una sección para las representaciones semióticas, otro para, digamos, uno de los clásicos de la educación matemática, que es la transposición didáctica. Ahora hay una sección para la alfabetización matemática, que es la de la cual soy responsable, y me voy a detener aquí un momento porque esta es mi línea de investigación y yo tengo el orgullo de decir que en la primera reunión latinoamericana de matemática educativa en la que pude participar fue la realizada en Guatemala. Y que contacto y esta familiaridad maravillosa con el equipo de los pitagóricos. Y ahora entonces me siento honrado porque mi línea de investigación tenga una sección en la revista de los pitagóricos. Entonces, es para mí un enorme honor y quería resaltarlo en este momento. Puedo decirles que en esta sección podemos recibir alrededor de esta línea de investigación. Si de repente a los investigadores les interesa o digamos sus orientaciones están en temas relacionados con la justicia social, con la relación matemática-realidad, con el carácter político de la educación matemática, incluso esas conjunciones entre ellas o las conjunciones entre la educación matemática crítica y las tendencias socioculturales de la educación matemática, esas están encaminadas en lo que entendemos por alfabetización matemática. Seguir formas de contactarnos a través de consultas para comentar algunas ideas de investigación que estén teniendo y podamos ver cómo dar las orientaciones para que se concrete una publicación. En cualquiera de estas secciones van a encontrar a un responsable y los van a poder atender en ese sentido. Continuando sobre las secciones de la revista, tenemos también sobre la teoría antropológica didáctico, la etnomatemática, la matemática, por decirlo de esta manera, sobre filosofía de las matemáticas, que también es un área fundamental de nuestra disciplina. Otra sería la matemática aplicada, la didáctica de la física pura, la física aplicada y la astrofísica. Entonces, como pueden ver, la revista de los pitagóricos surge con mucha fuerza, con mucha diversidad dentro de sus líneas de investigación, dentro de sus secciones, y entonces los invitamos a enviar sus artículos, a consultar los jóvenes investigadores para que también se formen publicando. Y reitero la invitación a los educadores y a su vez a los educadores los acerquen a revistas, eso va a permitir el crecimiento de la comunidad y al crecer la comunidad, al tener profesores mejores formados, eso estará contribuyendo al desarrollo nacional y por supuesto de nuestra región. Entonces hasta aquí mis reflexiones, muchísimas gracias y muchas felicidades por el nacimiento de la revista y su primera publicación. Feliz noche. Muchas gracias, Johan. Sinceramente, muy buenísima tu aportación y gracias por tu apoyo también para la revista. Ahora le agradecemos mucho tu colaboración. Es un gusto tenerte con nosotros. Entonces, ahorita vamos a darle lectura primeramente al diploma, ¿verdad? Se les va a enviar a todos los que participaron en esta charla el día de hoy, ¿verdad? Un diploma como el siguiente. ¿Verdad? Que dice: los pitagóricos, ¿verdad?, otorgan el presente diploma a Miguel Ángel, Cordero Monzón
por su participación como autor en la presentación de la revista Los Pitagóricos, realizada el 17 de mayo del 2025. Y la charla tuvo una duración aproximada de 1 hora con 30 minutos, ¿verdad? Aquí aparece la firma de todos los miembros de Los Pitagóricos. Entonces, te agradece. Más o menos se les va a hacer llegar a todos los que participaron el día de hoy, ¿verdad? Un diploma como el que tenemos acá. Entonces, les agradecemos. También una pregunta que estaba apareciendo en los comentarios en Facebook era cuál es el enlace, ¿verdad? Para conocer la revista. Entonces aquí les tenemos el enlace y también un QR, ¿verdad? Que ustedes pueden ahí tomarle una captura QR para poder buscar el enlace para la revista. Por ahí también está el enlace de la revista para los que quieran visualizarlo en casa. Entonces vamos a ver si hay alguna otra pregunta en Facebook para que podamos responder. Ahora, pero como digo, ahí estamos con el enlace, ¿verdad? Que ustedes lo puedan ver. Ahí está, es gratuita, no tiene ningún costo. La otra pregunta que está en los comentarios, ¿verdad? Si está a la venta y dónde, ¿verdad? Es gratuita, ahí está el enlace, ustedes pueden acceder para poder leer. Ahí tenemos otro comentario, ¿verdad? Que felicita a todos los autores y al doctor Juan Carlos Ruiz. Entonces, muchas gracias a toda la audiencia, considero que es lo que tenemos para hoy y muchas gracias por sintonizarnos en esta noche.